Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. ¿Listos para explorar el mundo de la sombra del viento? Exacto, hoy nos adentramos en el universo de Carlos Ruiz Zafón. A través de un resumen en video de la primera parte, ¿verdad? Sí, como un viaje en el tiempo a la Barcelona de la posguerra. Misterio, libros antiguos, una ciudad marcada por la guerra. Esa imagen de Barcelona bajo ceniza que describe Zafón. Es impactante, ¿verdad? Un reflejo del ambiente de la época. Totalmente. Y en medio de esa atmósfera, Daniel Un niño que creció rodeado de libros, con la ausencia de su madre. encuentra la sombra del viento en el cementerio de los libros olvidados. Un lugar fascinante, ¿no crees? Lleno de misterio. Sin duda. Y ese libro de Julián Carax no lo elige al azar. Parece que el libro lo llama, ¿verdad? Lo escoge él. Y aparece Barceló, el librero, queriendo comprarle el libro a Daniel. Pero Daniel se niega a venderlo. ¿Por qué crees? Creo que intuye que ese libro esconde algo especial. Quiere saber más de Carax, del autor, más allá del dinero. Exacto. Y en esa búsqueda de información aparece Clara Barceló. La sobrina del librero, ¿verdad? Un personaje peculiar. Sí, ciega, pero con una percepción del mundo increíble. Zafón la describe a través de sus otros sentidos. Es fascinante. Describe olores, texturas, como si viera más allá de lo evidente. Su ceguera se convierte en una metáfora, ¿no te parece? Totalmente. Y tanto Clara como Daniel, marcados por la pérdida. Clara por su padre desaparecido en la guerra civil. Daniel por la muerte de su madre. Y ambos encuentran en Carax un escape, una conexión. Se refugian en sus historias. ¿Será por eso que les atraen tanto? Puede ser, buscan respuestas en el pasado, aunque sea peligroso. Recordemos esa figura misteriosa que persigue a Clara. O al extraño que intenta comprarle el libro a Daniel en su cumpleaños. Exacto. La Barcelona de posguerra esconde peligros. Y esa búsqueda de la verdad puede tener consecuencias inesperadas. Y Daniel termina huyendo, luchando contra ese extraño. Un momento de mucha tensión, ¿verdad? Totalmente. Y aparece Fermín, el vagabundo, para rescatarlo. ¡Qué ironía! Un personaje marginal que se convierte en protector. Fermín, con su humor y sabiduría callejera, un contraste interesante. ¿Y esa huida lleva a Daniel de vuelta al cementerio de los libros? Un refugio, un lugar simbólico en la novela. Allí conoce a Isaac, el cuidador, que le revela la historia de Carax. Su relación con Nuria, la quema de sus libros, su regreso a Barcelona. Y la sorpresa, Isaac es el padre de Nuria, increíble. Es un giro argumental que nadie se espera. Nuria escondió los libros de Carax para protegerlos. Un acto de amor, pero también de dolor, de resentimiento. Y Daniel, absorbiendo toda esta información sobre Carax, Regresa a casa y encuentra a su padre esperándolo con un regalo. la pluma Montblanc, un símbolo de reconciliación entre ellos. Un nuevo comienzo en su relación, ¿no crees? Sin duda. Y la llegada de Fermín a la vida de Daniel también es crucial. De vagabundo a un aliado, su transformación es asombrosa. Fermín, con su astucia y conocimiento de la ciudad, será clave. Pero la sombra del pasado aparece con la visita del inspector Fumero. Sus amenazas, sus insinuaciones sobre pasado de Fermín. Crean una atmósfera de tensión y peligro. Fumero representa la represión del régimen, ¿no te parece? Sí, un recordatorio del contexto histórico de la novela. Y Daniel, buscando respuestas, visita la tienda abandonada de Fortuyn. Conoce a doña Aurora, la portera, y encuentra una carta. La carta de Penélope Eldaya a Julián Carax, llena de emoción. Y luego habla con el señor Mullins, el administrador del edificio. Información contradictoria sobre la familia Fortuyn, más misterio. Y la verdad sobre el origen de Julián, impactante. Su padre no era Fortuyn, sino Miquel Moriner, un hombre poderoso. Que lo rechazó desde su nacimiento. ¡Qué crueldad! Un secreto que marca la vida de Carax, su rebeldía, su dolor. Y con esta revelación terminamos la primera parte de nuestra inmersión. Un viaje lleno de intrigas, secretos y emociones intensas. Un giro que añade más complejidad a la historia de Carax. Sin duda. Imagina descubrir que tu padre era un hombre poderoso. Y que te ocultó toda la vida. Un rechazo que marcó la vida de Carax desde su nacimiento. Daniel sigue investigando, quiere comprender al autor a fondo. Y Fermín se convierte en una pieza clave en esta búsqueda. Con su conocimiento de la ciudad, su astucia, su experiencia. Hablando de Fermín, ¿recuerdas la visita del inspector Fumero? A la librería, sí, un momento de mucha tensión. Sus amenazas, las insinuaciones sobre el pasado de Fermín. La sombra del régimen, la represión, el miedo. Y luego Fumero visita a Fermín en la pensión, ¿verdad? Un episodio terrible, brutal, que nos muestra la realidad de la época. La guerra civil, la dictadura, las heridas que aún no han sanado. Exacto, un contexto histórico que no podemos olvidar. Y en esa atmósfera de represión, los libros son un refugio. Un espacio de resistencia, de libertad, como la sombra del viento.
¿Recuerdas al extraño que intenta comprarle el libro a Daniel? En el parque, sí, y termina agrediéndolo brutalmente. ¿Qué buscaba ese personaje? ¿Qué esconde la sombra del viento? Es una pregunta que nos persigue a lo largo de la novela. Y Fermín aparece de nuevo para rescatar a Daniel. Un ángel guardián, un amigo fiel que siempre está ahí. Su amistad se fortalece a través de las dificultades, ¿verdad? Sin duda, la lealtad y el apoyo mutuo son fundamentales. Y gracias a Fermín, Daniel vuelve al cementerio de los libros. Un lugar mágico, un símbolo de esperanza y resistencia. Allí conoce a Isaac, el guardián, que le cuenta la historia de Carax y Nuria. Un amor imposible, marcado por el secreto de la paternidad de Isaac. La revelación de que Isaac es el padre de Nuria nos deja sin palabras. Y Nuria escondió los libros de Carax para protegerlos, por amor. Un acto que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas. Y la historia continúa. Daniel conoce a Nuria en persona. Y ella le revela detalles sobre Carax, su personalidad, sus miedos. Nuria nos acerca a la historia de amor entre Carax y Penélope. Un amor lleno de pasión, de traición, de desengaño. Y la carta que Daniel encuentra en la sombrerería Fortuyn. La carta de Penélope Carax, una prueba de su amor. Un amor prohibido, un secreto que ha marcado sus vidas. Mientras tanto, Fermín investiga el pasado del inspector Fumero. Descubre secretos oscuros, crímenes que Fumero ha ocultado. Fermín busca justicia, arriesgando su propia seguridad. Desenmascara la corrupción, la violencia, la impunidad del régimen. Y Fumero descubre que Fermín está investigando. La tensión aumenta. Fumero intenta silenciarlo. El peligro es real. Daniel se enfrenta a Fumero para proteger a Fermín. ¡Qué valentía! Un acto de lealtad, de amistad, que pone a Daniel en peligro. Y por fin descubrimos la verdad sobre la muerte de Carax. No fue asesinado, murió a causa de una enfermedad. Un final agridulce que nos deja con una sensación de tristeza. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, por la pérdida, pero al menos no fue víctima de la maldad de otros. Y Daniel, inspirado por Carax, comienza a escribir su propia historia. Una nueva generación que toma la pluma, que sigue el legado. El cementerio de los libros olvidados, un símbolo de continuidad. La lucha contra el olvido, la importancia de la memoria. La sombra del viento. Una historia que nos hace reflexionar. Retomamos nuestra inmersión en la sombra del viento. Con Daniel a punto de encontrarse con Penélope Aldaya. Tras una larga búsqueda, finalmente la encuentra. Una búsqueda llena de pistas, de secretos, de emociones. Y Penélope no es como Daniel la imaginaba, ¿verdad? Los años, el dolor la han transformado. Es una mujer que vive en las sombras, atormentada por el pasado. Y su identidad, su vínculo con Carax, es una revelación impactante. La verdad es más cruel de lo que podíamos imaginar. Penélope no era solo la musa de Carax, era su hermana. Un secreto terrible, guardado por su padre para proteger su reputación. Una tragedia familiar, un amor prohibido, un destino marcado por la mentira. ¿Cómo comprender las acciones de un padre así? Separar a sus hijos, condenar a Penélope al silencio y al encierro. Las convenciones sociales, el miedo al que dirán, la ambición. Fuerzas poderosas que pueden llevar a la gente a cometer actos terribles. Penélope es una víctima de esas fuerzas. Un personaje que nos conmueve. Y Daniel se convierte en un testigo, en un confidente. Su presencia, su interés por la historia de Carax y Penélope. Es como un rayo de luz en la oscuridad que los envuelve. Mientras tanto, Fermín sigue investigando al inspector Fumero. Arriesgando su propia seguridad para revelar la verdad. Fermín busca justicia para aquellos que no pueden defenderse. Su enfrentamiento con Fumero es una batalla épica. Una batalla entre la luz y la sombra, entre la verdad y la mentira. Y esa batalla tiene un precio, ¿verdad? La valentía de Daniel al enfrentarse a Fumero para proteger a Fermín. Es admirable, pero también lo pone en peligro. Un acto de lealtad, de amistad verdadera. Daniel no se queda de brazos cruzados ante la injusticia. Y el misterio de la muerte de Carax se resuelve. No fue asesinado, murió a causa de una enfermedad. Un final agridulce que nos deja con una mezcla de tristeza y alivio. Su vida estuvo llena de sufrimiento, pero al menos no fue asesinado. Y al final, Daniel, escribiendo su propia historia, inspirado por Carax. Una nueva generación que toma la pluma, que continúa el legado. El cementerio de los libros olvidados, un símbolo de esperanza. Un lugar donde la memoria se preserva, donde los libros encuentran refugio. La sombra del viento, una historia que nos ha conmovido. Un viaje a la Barcelona de la posguerra, llena de secretos y emociones. Una historia de amor, de amistad, de búsqueda de la verdad. Una reflexión sobre el poder de la literatura, la importancia de la memoria. Y con esta reflexión nos despedimos, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Y que la sombra del viento siga resonando en sus corazones.